Con ustedes, José Lalupo, en el comentario de Requiem por Lima, novela de Hans Rothgiesser. Bueno, muy buenas tardes, noches. Y justamente ya las sombras empiezan a caer. Creo que es el momento propicio para presentar la novela de Hans Rothgiesser. Bueno, también quería agradecer a Willy por darme la oportunidad de presentar este libro. Yo quería empezar preguntando ¿por qué nos gustan tanto las historias de terror? A los niños, por ejemplo, los espanta, hace que el pánico se apodere de ellos, los asusta, pero al mismo tiempo los atrae irrefrenablemente. Nosotros tenemos una serie de miedos que hemos ido cultivando a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que tiene una explicación en nuestra psicología, en nuestra historia, ¿no? En nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones con la naturaleza. Pero a mí me gusta mucho la respuesta que dan los psicoanalistas, ¿no? Dicen que nos gustan las historias de terror porque vemos proyectadas en ellas nuestros propios miedos. Es decir, nuestros conflictos salen a flote. La visión de una película de terror o de una novela de terror es una oportunidad para objetivar ese miedo. Y si el miedo se resuelve favorablemente en la ficción, eso nos produce una sensación de confort. Justamente el libro del cual vamos a hablar, Requiem por Lima, nos introduce en este mundo, ¿no? En el mundo del terror, de la oscuridad. En su temática específica del mundo de los zombies, ¿no? Estos seres humanos muertos vivos, ¿no? Que han muerto pero que todavía pueden pararse y que tienen un hambre insaciable por comer cerebros humanos. Bueno, es un tema reciente en la literatura universal relativamente. He oído decir que el primer zombie de la literatura vendría a ser el monstruo del Dr. Frankenstein. De repente aquí nuestro amigo Jesús Tadeo nos refuta, ¿no? Pero podríamos decir que es una especie de zombie, dado que ha muerto, lo han estructurado en base a distintas partes de cuerpos humanos y vuelve a la vida. Bueno, yo no les voy a contar toda la historia porque pretendo que mi comentario sea una invitación para leer la novela, pero en la historia ocurre que Lima ha caído bajo una epidemia zombie, ¿no? Todas las relaciones sociales, económicas, políticas y la comunicación incluso se han roto, ¿no? Entonces los pocos humanos sobrevivientes han caído condenados a la soledad y a vivir el día a día con el miedo por sobrevivir. Es evidente que novelas como estas tienen grandes conexiones con el cine, ¿no? Yo creo que el cine y la literatura en este ámbito se interalimentan, ¿no? A mí, por ejemplo, me trajo a la memoria El amanecer de los muertos vivientes y también la película Soy leyenda, ¿no? En la que justamente el personaje tiene que enfrentar solo el anonimato y la soledad, ¿no? Y la sobrevivencia. El protagonista de la novela, cuyo nombre nunca conocemos, es solamente nominado como el caminante y tiene una función muy especial, ¿no? Él cumple el trabajo de volver a la ciudad de Lima, que ya es un escenario apocalíptico en el que la sobrevivencia es siempre un milagro, a recuperar objetos perdidos, principalmente de orden utilitario, ¿cierto? Es decir, computadoras, accesorios, repuestos. Pero el autor nos cuenta que el protagonista también recibe siempre pedidos de gente, de los sobrevivientes que todavía quedan, que quiere que le recuperen los recuerdos que quedaron en las casas, ¿no? Y creo que en ese sentido la historia es muy rica porque insinúa que nosotros, aún en situaciones como esta, todavía querríamos recuperar parte de nuestra humanidad. Hay una escena que creo que ilustra cómo el orden se rompe, ¿no? Dice, por ejemplo, que cuando comenzaron los reportes de los muertos vivientes atacando a los vivos, mi primera reacción en ese momento fue correr a la casa de mis padres. Entonces consideré que lo que fuera a hacer lo haría con ellos.
No pensaba abandonarlos bajo ninguna circunstancia. En el caos que siguió a los primeros reportes de lo que sucedía pude llegar a ellos, pero salir de ahí fue imposible. Para entonces las calles de Lima ya estaban bloqueadas. Todos habían pretendido de la ciudad. En la confusión nadie respetó ninguna regla de tránsito. Cuando cuento esta historia, siempre alguien se ríe y comenta que en Lima nunca nadie respetó las reglas de tránsito. Pero eso es mentira. No, es una especie de juego en el que el caos que ya se vive en la actualidad puede todavía multiplicarse en una situación extrema. Antes de las epidemias, solo unos cuantos se pasaban los rojos o se metían en contra en las calles. Esos pocos eran suficientes para arruinarle la experiencia de conducir al resto. Pero en esa ocasión nadie respetó nada y en cuestión de un par de horas, todas las principales avenidas de la ciudad estaban completamente bloqueadas. No había forma de salir de Lima en carro. Creo que es uno de los grandes temas de la novela, ¿no? Acerca de cómo el orden al cual estamos acostumbrados, que forma parte de nuestra vida cotidiana y que en muchas ocasiones no valoramos, de pronto se rompe, es roto y empieza a ser recordado con nostalgia, ¿no? Es como el juego de siempre se puede estar peor, ¿no? Y cuando se está peor se recuerda la época en la que no se estaba tan mal. Bueno, hay además de la evidente carga de acción, violencia, sangre, que hará las delicias de los lectores de este tipo de historias, un sentimiento de soledad que atraviesa toda la novela, ¿no? Y que creo que la enriquece. La novela está, por eso, narrada en primera persona, ¿no? El personaje se mueve en medio de la oscuridad, del silencio, y creo que de una doble soledad, porque no solamente es uno en medio de la ciudad, sino que incluso los otros seres humanos que todavía no se han vuelto zombies son elementos de desconfianza, ¿cierto? Entonces, a propósito de eso, habría que decir que ya nosotros le tenemos miedo al otro, al extraño, pero creo que lo que hace más interesante el hecho de temerle a los zombies es que en el fondo no es un otro extraño, sino también un ser humano, pero virado, creo que aquí cabe el término, ¿no? Virado por digamos, una fuerza maligna, ¿no? Que lo lleva a devorar a otros seres humanos. Bueno, y para terminar quiero decir que es bastante interesante, ¿no? El ejercicio de imaginación que ha realizado el autor, porque no solo es capaz de imaginarse la Lima del futuro, sino la Lima tal sería después de un ataque zombie. A lo largo de la novela, las personas que conocen Lima pueden ir reconociendo los lugares que les son habituales, pero ya infectados por el virus zombie. Y por supuesto, como ocurre con este tipo de historias, el autor cumple con un requisito que las ha vuelto muy populares, ¿no? Que es que mantienen al lector en vilo todo el tiempo, ¿no? Desde el principio hasta el final. Es mi comentario. Muchas gracias.